Bienvenidos a Derm Club Podcast. Un espacio dedicado a la dermatología hecho por dermatólogas. Soy la doctora Claudia Hernández. Y yo, la doctora Aurea Encarnación. Y juntas te enseñaremos a cuidar tu piel, pelo, uñas y un poquito más. Porque una piel saludable no pasa de moda. Derm Club Podcast. Hola, no olvides suscribirte a nuestro Patreon. Creamos 2 opciones para ti, pero yo vengo a hablarte del Derm Club Addicted. ¿Qué incluye? Tendrás la primicia de los temas que tocaremos en el podcast, podrás participar en los episodios en vivo e incluso vas a poder interactuar con nosotras en tiempo real. ¿Quién sabe si hasta una consulta te sale? Así que ve corriendo a suscribirte a nuestro Patreon. Te esperamos por allá. Bye. Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro Derm Club Podcast. Yo soy la doctora Claudia Hernández, dermatóloga tricóloga, y mi colega, la doctora Aurea Encarnación, dermatólogo cirujano, amante del anti-aging. Y hoy tenemos un invitado que ya te lo leyeron en el caption, ¿verdad? Sí. Pero muy especial. Sigue siendo, todos nuestros invitados son muy especiales. Así es. Exacto. Entonces tenemos hoy a la psicóloga Catherine Beriar. ¡Aplausos! Hola, ¿cómo están? Y vamos a hablar un tema que yo sé que muchos tal vez pueden tener un poquito de curiosidad. Hasta yo. ¿Tú tienes curiosidad? Muchísima. Bueno. El autismo es un tema... ¿Ya yo lo dije? Lo siento. Continúa. Bueno, el autismo y trastornos infantiles, así fue que le pusimos. Uh-huh. Así que... ¿Te iba a decir autismo es un tema? Que a mí me mantiene todo el tiempo en curiosidad. Porque está muy... Yo no diría en boga, pero todo es autismo. Suena mucho. Entonces, uno quiere saber. Si no, que es... Como mamá, sobre todo, yo buscaba todo para ver si sí o si no tenía. Lo tenía mío. Ah, bueno, cuando mis hijos estaban más chiquitos, cuando yo estaba embarazada, sí, era un tema. Yo creo que para cualquier mamá hoy en día, es un tema que tú te estás poniendo loco de remate. Identificarlo a tiempo. Claro, y sobre todo, tú sabes que eso era algo que a mí, que era lo que me ponía más loca, como poder identificarlo a tiempo por si sí, poder resolver, o ayudarlo lo más rápido posible, porque obviamente va a ser mejor la mejoría. Sin embargo, la mayoría de la gente, me he dado cuenta, no piensa así. O sea, déjame yo estar atenta, déjame darme cuenta, déjame para resolver. Porque hay padres que, vamos a decir, bueno, sí, que están en negación. Bueno, hola. Como ustedes bien dicen, antes que nada, sí hay mayor conciencia en la sociedad sobre el autismo. Pasamos de que era algo que no se hablaba, que tal vez la persona que tenía autismo en la familia era como un secreto y no se le contaba como a los más allegados. Paréntesis, yo no te presenté bien, tú eres psicóloga, yo dije psicóloga Catherine Berial, pero tú tienes especialidad en el neurodesarrollo, ¿no? Sí, yo soy neuropsicóloga. Ya, no, para que entiendan por qué ella está hablando de autismo. ¿Y qué conlleva ser neuropsicólogo? ¿Qué diferente tiene? Ok, el neuropsicólogo, bueno, en mi caso, yo soy psicóloga clínica de base. Yo estudié aquí en una universidad, ¿verdad? Psicología mención clínica, luego hice una especialidad de psicoterapia y luego hice una maestría de neuropsicología. Y el neuropsicólogo es la persona que estudia y se capacita sobre el funcionamiento ejecutivo, esas capacidades del cerebro a nivel cognitivo, de atención, motivación, etcétera, en conjunto con algunas condiciones cerebrales, ya sean neurodegenerativas, del neurodesarrollo, etcétera. Okay. Entonces, ¿por qué esos padres están en negación, tú crees? Bueno, es una pregunta difícil esa. Pero es verdad, ¿no? ¿Verdad? Que claro, hay sí, hay cierta resistencia todavía. Y es entendible hasta cierto punto, porque es un duelo que vive un papá cuando hay la posibilidad de que ese hijo o hija tenga alguna condición. Cuando uno sale embarazado, cuando uno se entera de la noticia de que viene un bebé, uno se hace muchas expectativas, siendo consciente o inconsciente de cómo va a ser ese niño o niña. Desde el momento que tú dices, bueno, yo quisiera que fuera varón o yo quisiera que fuera hembra, ya ahí uno va generando expectativas de cómo va a ser, de cómo se va a caracterizar, cómo va a ser su personalidad. Uno hasta se lo imagina de grande, casándose en la universidad, va a estudiar lo mismo que yo le voy a dar oportunidades, etcétera. Y cuando uno tiene sospecha de que algo puede ser distinto o de que puede haber algún diagnóstico, generalmente también uno piensa lo peor, como uno lo catastrofica, o sea, eso tiene hasta un término. Y uno piensa que puede ser una condición que puede pasar lo peor. Y eso también se produce del desconocimiento. Entonces, hay mucho miedo a que mi hijo no pueda lograr tal vez lo que yo quiera, que mi hijo pueda presentar muchas dificultades en la vida, a que siempre me vaya a necesitar. Y
por ley de vida yo me voy primero y él se va después. Entonces, más que resistencia y eso, lo que hay es miedo en la sociedad. Y a veces los papás lo que dicen, bueno, él está muy chiquito para nosotros hablar de eso, vamos a darle un chance, vamos a esperar a que él crezca, o no, eso es que es igualito a mí y es muy tímido o no habla, etcétera. Pero eso lo que habla es como de miedo. Eso es lo más común. Yo tengo varios casos de personas cercanas a mí que tardaron en aceptarlo. E incluso los que estábamos alrededor notábamos los signos de alarma, pero a pesar de tú exteriorizarlo, el padre es que tiene que aceptarlo para tomar acción. Claro. Y eso es difícil. No, porque hasta tú decírselo a ese papá es difícil. Sobre todo, por ejemplo, yo, que no soy psicóloga. ¿Cómo yo le digo a un papá? Porque yo me puedo dar cuenta, por ejemplo... No, porque estamos hablando de una amistad. Estamos hablando de una amiga tuya. Ah, claro. Sí, claro. Sí, a mí es me ha pasado. delicada y la situación Sí, claro. es Y tú totalmente a delicada. veces no tienes ni la entereza de decirle, mira, puede que No, esté claro que sí. pasando algo. Si es una amistad, sí, claro. O sea, tú tienes que darte cuenta de que si ese niño tiene 3 años y no habla... Estoy diciendo 3 años para abusar, ¿verdad? Ujú. Porque se supone que hay una... Es verdad, no, 2 más 2 no son 4. Tú no tienes que hablar al mismo tiempo que otro, jamás. Pero se supone que hay como estándares que deben ser una guía. Que al año ese niño diga mamá o papá. Y la conexión. Claro, emocional. hay como unos hitos del desarrollo. Exacto. Que por edad el niño tiene que ir como cumpliendo, desarrollando ciertas características o capacidades. Yo me Claro. Entonces, acuerdo eso es que- importante. Incluso ahora como con todas estas clases que se dan, prenatales, de embarazo, hablan ya de eso. Y es un tema que uno puede hasta buscar en internet para uno tener una idea. Lo mejor sería, a modo de prevención, que si uno ve que su hijo o hija no va logrando esos hitos del desarrollo por edad, uno consultar a un experto para como que agarrarlo a tiempo, cualquier cosa que pase. Y si no, ayudarlo a desarrollar esa capacidad como más rapidito. Si tal vez el niño está enchivado, necesariamente no tiene que ser como que tenga No, una condición exacto. como para que avance más, porque a veces son ajustes mínimos que tiene que hacer la familia. Pasa mucho, por ejemplo, con el tema del habla, que uno le entiende todo a los niños cuando son chiquiticos, y si el niño te dice, tú sabes que el agua y se la pasa. Es una mala costumbre que tenemos. A veces el experto te orienta y te dice, no, papá, te tiene que darle tiempo y decirle que te diga qué quiere. O sea, a veces son ajustes simples que hay que hacer en casa, pero siempre es importante, a modo de prevención, consultar a ese experto. Yo me y es acuerdo mejor que prevenir. al año, el doctor, mi pediatra Esmena, él me mandó un formulario al correo que decía que yo tenía que completar, que decía ciertas características que si mi hija les estaba haciendo, entonces caía dentro de un espectro donde sí estaba bien. Pero eran como diferentes hitos que yo tenía que darme cuenta para saber si estaba bien o si no íbamos por un camino. Y fue como al año y medio o quizá 2 años que me lo envió. Y yo Que tuve puede ser, devolvérselo. ahora que tú mencionas el pediatra te puede orientar, pero el pediatra no necesariamente se da cuenta, porque acuérdense que el pediatra está con tu hijo una vez al mes, hasta ese primer año, una vez al mes, 5, 10, 15 minutos. O sea, él no conoce en contexto lo que está pasando en esa familia. Entonces, también es muy importante para el padre tener como ese bombillito, ¿tú entiendes? Te digo, me pasó con María Luisa, que María Luisa tenía 1 año, y había una reunión en el colegio de algo, el reporte de qué sé yo, lo que hacen cada X tiempo. Y recuerdo que su profesora me dijo que ella era la única niña del curso que no decía papá ni mamá. Ella no decía nada. Y yo, para mí, claro que sí. O sea, para mí me sorprende que a una mamá le digan eso y digan, no, ella está chiquita. ¿Cómo que no? Ella está chiquita. O sea, tú sabes que a mí esa mente mía se puso loca. Y yo le dije, yo me tengo que preocupar. Y ella me dijo, preocupar no, ocupar sí. Okay. Entonces yo la consulté con un terapeuta del habla que se llama Monse Ravenegas, que es Speak Easy. Speak My Mind, no me acuerdo, Speak Easy, me va a matar Monse. Bueno, yo se la llevé a Monse y yo recuerdo cuando yo la llevé, ella te pone como interactuar, hacer algo como la familia, y César y yo estábamos ahí, y ella me dijo una pregunta, mamá. Ese bobo, María Luisa tenía un bobo. Ujú. ¿Cuánto tiempo dura ella con ese bobo puesto? Y yo le dije, ¿cómo así? ¿Cuántas horas del día? Y en verdad ahí fue que yo ella nunca no tiene el bobo. Se te prendió la luz. Ella tiene el bobo todo el tiempo. Y para dormir yo le ponía como 27 bobos, tú sabes, alrededor de la cuna, para no fuera que se le cayera uno. Ajá. Entonces tenía uno enganchado aquí, uno en un bolsillo, porque si se le caía el bobo, ella se ponía loca. Entonces era adicta al bobo. Entonces yo no podía permitirme eso. Yo andaba con Ciplo, con 10 bobos, con todos los bobos. Ajá. Y yo siempre, y ella misma me dijo, ¿tú sabes lo difícil que es articular una palabra? Una gente que no sabe hablar, tú aprender a articular. Ella tiene, para decirte agua, ella tiene que sacarse el bobo, articular agua y volver a meterse el bobo. Eso está dificilísimo.
Eso te iba a decir, que para hablar tú tienes que tener la boca despejada. Entonces, Claro. si ella siempre tiene bobo, no va a poder. Porque ella me dijo, ¿y por qué ella se va a sacar el bobo así agua? Si Exacto. ella hace así y tú se lo pasas, pues yo te vi. Y yo... Y es verdad. Es cierto, ahí todo como que cobra sentido. Y otra cosa que pasó con una amiga cercana es que la niña no hablaba, pero era que tenía los oídos tapados de tanta congestión. Entonces, Eso si pasa. no escucha, está muy conectado. Entonces, Sí. automáticamente por ahí la niña de algo que tiene en el oído, la niña comenzó a hablar. Tú sabes que mi mamá le hace prueba a los niños chiquitos de que para ver si son sordos. ¿Cómo Sí. así? Ella hace de que un ruido duro, se le pone atrás y se voltea. Y tú ves que el niño se decía, y que no es sordo, no es sordo. Mentira, Y yo, mami, dime. mentira. Hasta que yo Empíricamente. que no tiene que ver con ella. Y yo, mami, dime. Eso se Y lo que hace el no, pediatra. A mi mami le encanta hacer eso. Di que para ver si es sordo. Bueno, pero ¿cuáles son uno de los primeros signos que podrían orientarnos a que puede haber un problema? ¿Y a qué edad se comienzan a ver? Ok. Mira, es importante también como entender el desarrollo humano, que abarca distintas áreas. Está el desarrollo a nivel social, que tiene que ver como con la interacción con otras personas, el desarrollo físico, que tiene que ver con toda la motricidad, el movimiento, tanto a nivel grueso de nuestras extremidades y a nivel, bueno, motor fino, que es así, se va como afinando un poquito más adelante. Está el desarrollo cognitivo, esas capacidades de atención, de razonamiento, etcétera, el desarrollo autónomo de hacer la cosa por mí mismo, como por sí mismo, entre otros. Entonces, me faltó uno y ahora mismo no me viene. De esas áreas del desarrollo, el que más rápido nos da señales, por decirlo así, es el social. Y es el que más nos cuesta a nosotros los adultos o a los papás identificar en casa. O sea, el niño desde los 6 meses ya puede hacer contacto contigo. Y estaba viendo como en estudios que desde que nace el niño tiene la capacidad de verte como en una distancia de 20 centímetros. Y lo primero que busca el niño, o sea, recién nacido, es el rostro de mamá y el rostro del adulto. Y fíjense que si uno carga a un niño pequeño, lo que el niño está como enfocando su mirada en tu cara, viéndote los ojos, viéndote la boca. Eso es súper social. Entonces es importante nosotros poner atención y fijarnos de cómo interactúa ese niño. Si me busca, si me mira a los ojos, si interactúa conmigo, si llama mi atención, si quiere estar acompañado. Hay un rasgo súper importante, ejemplo, en especial, sobre todo en el autismo, que se llama atención conjunta. Y eso los niños lo hacen desde chiquitico, que es como compartir cosas de su interés o cosas que le llaman la atención contigo. Tú puedes presentarte con el biberón de leche y el niño generalmente lo que va a hacer es mirar el biberón y mirarte a ti. Te puede decir muchas cosas, o que quiere la leche, o mira la leche. Y cuando es claro, más grande, porque ellos se comunican de diferentes formas. Claro. Y cuando es más grande te señala como la leche Ajá. y te mira. Hay niños, cuando hay cierta dificultad, que no hace ese como enganche o esa triangulación, esa conexión. Exacto. Y lo que puede hacer es coger la leche sin mirarte, ir próximo al objeto, o llorar porque no sabe expresarse. Entonces esas son como pequeñeces, sobre todo a nivel social, que nos podemos dar cuenta rápido y antes del año, que es lo más importante, que son como banderas rojas. No nos quiere decir que tiene el diagnóstico o que algo pasa, pero sí que debemos de dar seguimiento. Yo me acuerdo como hoy, como mamá primeriza, uno lee mucho y quiere saberlo todo. Me acuerdo que hace muchos años yo leí un estudio sobre la toxina botulínica, el uso de Botox en mujeres recién desembarazadas, recién paridas, y la conexión que hace el niño, que hay que ser... Uno trata de ser como un poquito más, no diré exagerado, pero que se noten nuestras emociones, sonrisa, enojo, para que el niño pueda identificarla. Y que en las madres que tenían Botox, los niños eran menos receptivos a las emociones porque la mamá no la expresaba con la misma intensidad que si no tuviera Botox. Entonces, o toxina botulínica. Entonces, sí se tradujo a que el niño era menos receptivo. Como el niño nota menos el cambio en la mama de felicidad, pues entonces cuando ve a alguien feliz, no se ponía tan feliz. ¿Entiendes? Pero yo tengo una pregunta con eso. ¿Por qué? ¿Qué hace el Botox? Te inhibe un poco el movimiento. Inhibe un poco el o sea, movimiento, claro. por ejemplo, eso es guapo, pero normalmente tú puedes
fruncir eso mucho más. Lo que pasa es que el Botox, obviamente no te voy a decir que no, claro que yo lo tengo puesto. Pero lo que te quiero decir es que en el niño recién nacido, ellos son muy receptivos a eso. Sí. Y por ende, no es que no lo recomendaba, ni sí lo recomendaba, sino que notaron ese cambio en los niños. Wow, qué interesante está eso. Me lo encontré muy interesante eso. Y por ende, obviamente, no me lo puse en el primer año. Para que mi hija viera que yo estaba feliz. Claro, claro. Ok, entonces, hablemos un poquito más del espectro autista. Porque es muy místico. O sea, yo siento que con el tiempo se ha ampliado tanto que como que yo veo una persona que es totalmente funcional y es autista. Sí. Y de repente veo a un niño que es totalmente ajeno a todo lo que él está alrededor. Ni siquiera interactúa y también es autista. Entonces, ¿qué es esto? Okay. Mira, como el nombre lo dice, el autismo es un espectro, es algo súper amplio. A mí me da como un poquito de risa ese término, porque realmente todos somos un espectro, somos súper diversos en cuanto a funcionalidad, capacidad cerebral, etcétera. Pero con el autismo se ve que las manifestaciones de la clínica, cómo se comportan a nivel cognitivo, cómo es su funcionamiento, cuáles son sus intereses, cómo interactúan, es súper diverso. Y no hay ninguna persona autista igual a la otra. No hay ninguna persona con autismo que se parezca. Pero eso pasa también entre los neurotípicos. Entonces, por eso puede ser tan complicado. Neurotípicos somos nosotros, ¿verdad? Sí. Se supone que soy neurotípico neurotípica. es la persona que no tiene un diagnóstico per se todavía. Porque no te han evaluado, mi amor. Porque cuando viene a ver, yo Ya tengo que sabía, tener... ya. Claro, mi esposo César dice que yo tengo un pseudo-autismo. Ajá. Y Ramillo también dice. ¿Por qué? Porque yo no soy la persona más sociable del mundo. Pero ya no, ya yo estoy mejor. Ah, tú estás mejor. Eso era antes. Oh, wow, ok. Que yo era menos sociable. Tengo como que no soy tan sociable. Pues entonces, ese es lo que tienen en común todos los pacientes que están dentro del espectro. Lo que tienen en común los pacientes o las personas con autismo es que tienen una dificultad en la interacción social y en la comunicación per se. Claro, ya la forma en cómo interactúa puede ser súper diversa. O sea, yo conozco personas con autismo que son más desinhibidas, que pueden ser más impulsivas, que pueden llegar aquí y saludarte, pero esa presentación puede ser un poquito como fuera de lo esperado. O sea, te puede resultar un poquito extraño al principio y tú digas, bueno, pero no hay confianza. Entonces esa persona se te presenta, te comienza a hablar de sus intereses, de lo que le gusta, etcétera. Y tiene la condición. Pero hay otro tipo de personas que puede hacer que llegue y no te quiera saludar o necesite ayuda de alguien de su confianza para poder hacer esa primera interacción, que no sepa cómo iniciar, etcétera. Esa soy yo. Entonces ambas Ese eres tú. ambas tienen alguna dificultad en la interacción. Entonces yo siento que son tan divorciados, donde estamos hablando del autismo, una persona que es totalmente, que no te habla, que no puede, que socialmente no puede interactuar. ¿Cómo tú puedes llamar autista a esa persona y también a uno que sí está interactuando contigo? Sí, pero el que O sea, está ¿dónde es la interactuando, tú línea? te das cuenta, no, porque el que interactúa, desde que interactúa, tú te das cuenta que Que hay algo off. y tú lo piensas, ¿será que está dentro del espectro? Por la forma en la que interactúa, o sea, una forma muy... Lo que te quiero expresar es que es tan amplio claro. que como que no sería un diagnóstico diferente. No, porque al fin y al cabo la raíz, o sea, la dificultad que tienen ambos es en la interacción. O sea, se le hace difícil interactuar con otros, iniciar. Y muchas veces, sobre todo en edades infantojuveniles, lo que pasa es que esa dificultad en la interacción se ve más con sus pares. Puede ser que el niño o el joven interactúe súper bien con personas más pequeñas o con personas más grandes, pero con personas de su edad se le hace muy difícil. Generalmente influye que tiene intereses distintos. O sea, los jóvenes de su edad pueden estar en salir, en cierto tipo de película, en cierto tipo de música, pero esa persona no. Esa persona puede tener otro tipo de intereses que son distintos y que no congenian con lo que le interesa a la mayoría de su curso. Entonces, mi primera pregunta, que es algo muy personal, cuando a mí me dicen o cuando yo me entero que alguien tiene un niño autista, es qué tan funcional es. Eso es lo primero que yo pienso. ¿Es funcional? ¿Se puede incluir dentro de la Hay mucho sociedad? grado también, ¿no? Se puede incluir, puede ser una persona funcional a largo plazo, por lo mismo que expresaste. En algún momento, como padres, tú no vas a estar. Y lo que a ti te da paz, que mis mismos padres me lo han expresado, es que tú sabes que tus hijos van a estar bien. Entonces, Claro, eso. ¿qué tan funcional sean? Y obviamente me imagino que me vas a decir que dependiendo del grado, puede incluirse o no más en la sociedad. Mira, ya no hablamos tanto de grado.
Ya lo que nos propone el DSM, que es el manual que utilizamos como para el diagnóstico en psicología y psiquiatría, ¿Por qué DSM van? por el 5 todavía. Ay, qué bien. Yo me quedé en el 4, no estoy tan vieja. Ajá. Es hablar sobre trastorno del espectro autista. Entonces, toda la persona que presentan esas dificultades como que caería ahí. Se hace toda una evaluación para conocer el funcionamiento de la persona y eso es lo que te dice qué tan independiente es o qué tanta ayuda puede necesitar. Es muy importante también, aparte de la dificultad de la interacción social y de la comunicación que pueda tener esa persona, generalmente las personas con autismo tienen intereses muy peculiares y muy particulares, que pueden ser incluso como hasta diferentes, raros, peculiares. O sea, le puede interesar temas de biología muy específico, de la naturaleza, etcétera. Y otro componente importante también que ayuda mucho al diagnóstico es el tema sensorial. Muchas veces tienen cierta alteración, cierta dificultad en la percepción o el tema como sensorial para poder manejar e integrar más que nada la parte sensitiva. Cuando tú me hablas de sensorial, yo pienso en un niño de 2 años o 1 año, yo pienso en agua, yo pienso en texturas, yo pienso en sonido. En sonido, exactamente. Entonces, esos son niños que pueden responder ¿de qué forma a esos estímulos? Bueno, hay 2 formas de responder. Pueden ser muy sensibles ante estímulos que son en grados normales o esperados, o pueden ser que no lo perciba tan fácil. O sea, puede ser como utilizando el ejemplo de la mamá de Claudia, que ante sonido muy fuerte, si todo a nivel auditivo funciona bien, puede ser que no lo perciba y que tú le hagas un sonido fuerte, un cumpleaños, como digo yo, al lado y se quede como si nada pasó. Pero puede ser, por el otro lado, que ante ruidos, como por ejemplo, que estando en una plaza con mucha gente, eso le abrume y se altere. ¿Y cómo tú le enseñas con terapia a controlar eso? A que esté en una plaza y sepa modular eso. A un niño de 4 o 5 años, que en general los niños de 4 o 5 años no modulan tanto sus emociones. Cuando en la evaluación sale esa característica como afectada, lo que se hace es referir a un terapeuta ocupacional. Entonces, el terapeuta ocupacional es el profesional encargado de acompañar a ese niño con ciertos tipos de terapias para que pueda modular eso. Y se utiliza, vamos a decir, se va acompañando a esa persona, incluso como si fuese una exposición, como poco a poco, gradualmente, irlo exponiendo a ese tipo de sonidos. Primero en un ambiente controlado, claro está, y luego poco a poco en un ambiente como que cada vez más natural. ¿Cuál sería la edad perfecta en la que uno debería de percatarse y comenzar terapia en un niño? Tú tienes muchas curiosidades. Te estoy diciendo, o sea, ya vino una lista de preguntas. Te lo juro, yo no he visto el listado de preguntas. Ya vino. Es que a mí Wow. es un tema que a mí genuinamente me apasiona. Hay personas que yo tengo diagnosticadas como autista en mi mente y ellos no lo saben, pero yo sé que yo sé. Pero que yo creo que hay muchas personas autistas Que hoy en son- día que no fueron diagnosticados. De cuando nosotros éramos niños, tú ves que fue bueno. Te voy a mencionar a alguien ahorita que tú conoces que no recibieron el diagnóstico correcto. Ay, porque ¿lo podemos guardar para Patreon eso? Que tú me digas yo no voy a que- decir ese nombre aquí, tú estás loca. Él es una gente que anda por la calle así, saliendo con gente. ¿No puedes decir la inicial? Estuviera chulísimo ese Ahora Patreon. tengo curiosidad. Es soltero, sí, claro. Full es autista. Tú no vas a saber quién. Tú sabes quién es. Ah, es verdad. Sí, 100%. Pues sigamos, que yo no sé. así Mira, que y no esa tienes persona, razón. no vamos a decir nombre, pero esa persona se ve súper sociable. Sí, pero una sociabilidad como la que tú dijiste, como muy, como que él viene aquí y te da un abrazo a ti. Ale, abre. Sin conocerte. Y tú dices, ¿what? ¿Cómo? ¿Qué? Ay, no, es que él es así, muy simpático. No, mi amor, usted es autista. Mal Mira la diagnosticado. No cara. lo quiero decir como algo malo. Él tiene un tema que nunca fue tratado, ¿entiendes? Y se Ok. detona fácil. O sea, es una persona que no recibió. Ojo, yo soy también, pero al revés. Yo soy la parte que yo digo que si yo, si me hubiesen tal vez llevado, no, hay muchos grados, ¿entiendes? Porque como tú decías ahorita, hay niños que pueden ser funcionales, me imagino que hay otros que no. Que no. Yo quiero hacer también aprovechar esto que estamos hablando, como hacer una diferencia entre timidez y realmente tener una dificultad social, que me Sí, preocupa claro. también. Yo sé que No, tú porque estás yo lo estoy clara. relajando, señores. Exacto. Ay, yo tengo una anécdota sobre eso porque mami me usaba como terapia. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Mira, hay una doctora que me voy a reservar el nombre Porque de tu mamá ella. es tímida. Sí, no, pero yo no nací con nada de timidez. Eso es Ajá. como el antónimo mío. Entonces, mi mamá tenía una amiga dermatóloga que su hija era muy tímida. Y a mí me llevaban todos los sábados ¿Era a juntarme yo? con ¿No esa era yo? niña. No, me juntaban Ok. todos los sábados con esa niña. Como que yo era terapia. Porque como yo hablaba y ella hablaba muchísimo conmigo. Yo me enteré que yo era terapia, ya grande, porque Oye. esa niña
hablaba Era muchísimo. súper. Eso sí, su casa era chulísima. Pero como la niña tenía como un grado de autismo, tenían columpio, toboganes, y no de lo de plástico, no. De lo de verdad que tienen para la pizza y demás. Pero en el patio de su casa y ¿Tú me tienes que gradito y decir quién todo. es? No, porque ella tiene hijos, sí tiene un esposo actualmente. ¿Y a mí qué me importa? Parece que se superó. No, pero eso no importa. Yo puedo saber quién decide saber quién. Te lo voy a decir en el Patreon. Ok. Mentira. No, pero yo lo digo relajando. Pero Sí, sí yo hay sé. personas que tienen, no necesariamente tienen que estar dentro del espectro de ansiedad social. Probablemente. Sí, O sea, también. tú por puedes eso tener lo su digo. ansiedad social. Por ejemplo, mi hija tiene un poquito de ansiedad social. O sea, si ella no conoce a alguien, si es un poquito tímida, si ella no tiene una figura de confianza. Si va a un cumpleaños, ella me Pero una pregunta. niña también. Claro, lo que te digo, ella me pregunta, ¿hay un niño que yo conozco en ese cumpleaños? Si no, ella no quiere ir. O sea, cosas Ok. así, pero es una niña. Es una niña también. Claro, pero yo lo digo relajando. Pero yo sí creo que hay personas que a lo mejor no fueron diagnosticadas y que tal vez no están ¿cómo se dice? No están en la sociedad, vamos a decir, porque tal vez no recibieron ayuda a tiempo. O sea, tal vez sí pudieron, se podían haber introducido a la sociedad si hubiesen recibido ayuda. Por eso yo digo que a mí me sorprende cuando un papá entra en negación y dice, ay, lo vemos después. Porque si tú lo haces a tiempo, ese niño tal vez tiene más probabilidades de insertarse en la sociedad y de que su pronóstico sea menos, qué sé yo. Que sea mejor, que tenga un mejor pronóstico. Pero iba a incluso comentar algo la de la terapia. timidez, que te interrumpí. Lo voy a comentar ahora. Incluso la terapia y la forma de interactuar, de conectar como con los pacientes pequeños es mucho más fácil y más llevadero, y ellos tienen una mayor tolerancia cuando son más chiquitos que cuando van creciendo. Ya no es lo mismo tú hacer terapia con un niñito que hacer terapia, por ejemplo, con un adolescente, que hay otro tipo, ¿verdad?, de manejo, de respuesta, etcétera. Pero quería tomar un momentito como para diferenciar entre timidez y esa dificultad asociada al autismo. En el autismo lo que más se ha estudiado y lo que nos revelan los estudios es que la dificultad radica en que esa persona muchas veces no tiene claro, no sabe cómo interactuar con otros, cómo conectar con otra persona, cómo montarse en ese tren de relación con el otro. Por ejemplo, yo te acabo de conocer y para interactuar yo tengo que saber tu nombre, yo te pregunto cómo tú te llamas, o sea, yo me interesco por ti, pero no es que haya como que poco interés, es que ellos tienen una preferencia por su propio interés, generalmente, y se le dificulta esa reciprocidad social. Así que nosotros lo llamamos. Ay, eso es como un meme que yo leí en estos días. Mira, el meme dice, en mi mente es un meme de verdad. Ese es mi mente a veces. Forzado a decir, ay, qué bien. Pero en realidad en mi mente estoy, ¿y eso qué me importa? Es así, más o menos lo de ellos. Exacto, ok. Forzado a Entonces, decir en una relación natural, o lo que se espera es que si yo te conozco, yo te pregunto, hola, y te veo con esa pijama, y tú eres doctora, y a qué tú te dedicas, etcétera, y te hago preguntas como para responderte y conocerte y saber de ti. En las personas con autismo, generalmente se ve eso como limitado. Y se ve que cuando tú conversas, o sea, lo pueden hasta probar, esa persona te responde poco a lo que tú le dices, a tus intereses, como que te sigue poco la conversación. Pero cuando tú logras enganchar con sus intereses o con su discurso, es más fácil que la conversación siga. Claro, pero eso es timidez. No, eso es dificultad social asociada al autismo. Ok. Hola, no olvides suscribirte a nuestro Patreon. Si eres de las que está obsesionada con el skincare, Derm Club Obsessed es para ti. Cada 3 meses vamos a tener una actividad súper especial contigo. Desde un taller de colorimetría, un taller de maquillaje, hasta una charla para seguir aprendiendo y, ¿por qué no?, una cata para botar el golpe. Además, goodie bags. Así que ve corriendo a suscribirte a nuestro Patreon. Te esperamos por allá. Bye. Y cuando hablamos de Asperger, que todo el mundo conoce a Asperger porque son niños que son súper inteligentes en un ámbito en específico, pero tienen la dificultad social. ¿Cómo se maneja eso? Mira, ese diagnóstico... ¿Y cómo tú llegas a ese diagnóstico también? Ese diagnóstico era como muy utilizado antes. Ya no se habla tanto de ASPI, se habla más del trastorno del espectro autista. Y como tú bien lo describiste, eran personas que tenían un cociente intelectual bastante alto. Sin embargo, tenían esas dificultades a nivel de interacción social para conectar con otros, etcétera. Ahora mismo el diagnóstico se basa solo en trastorno del espectro autista. A veces los papás que conocen y tienen mucha información sobre esto te preguntan, ¿pero es Asperger? ¿Tiene ASPI? Y uno le dice, bueno, se podría considerar que era lo que anteriormente se conoce como Asperger. Eso ya no se usa. Pero el término a nivel
Profesional, clínico, no. Pero ellos, ahí en redes uno puede ver mucho y en libros que han sacado autores, personas con autismo, que se reconocen o se identifican dentro de este campo. Ellos les gusta muchas veces reconocerse como Asperger. Y ellos han abogado y han luchado porque Los que tienen Asperger. Ajá. Yo lo voy a buscar a mi grupo. Exacto. Yo creo que eso es algo que deberíamos de compartir. Ojalá y lo hagamos, aunque sea, bueno, no porque sea hacer por Patreon, pero compartir esas cuentas que comentaste, que son de personas que son autistas, pero que tienen un espacio dentro de las redes sociales. Que es Está importante. interesante eso bastante. Y hay dominicanos. ¿Qué? Hay dominicanos. Hay un joven que no voy a decir el nombre, qué sé yo, por Yo sé privacidad. quién es ella. Wow. ¿Que tiene redes sociales? Sí. Como Hipólito dice, wow, todo el mundo lo conoce, él es famoso. ¿Quién? No me acuerdo el nombre, búscame. Yo conozco uno, pero no voy a decir. Porque yo lo he visto no sé. mucho en redes. Y él se identifica con su diagnóstico y es Sí. como muy reconocido. Y, Tiene que y- ser la misma persona, claro. y es un abanderado, creo. por decirlo así, de la condición. Sí, de la condición, claro. Pero Chulísimo. también te iba a preguntar. Mm. No, pero el que yo te dije ahorita, yo no creo que sea dentro del espectro. Tiene algo, pero no. No, el que yo digo. Yo creo que es otra cosa. Yo creo que Claudia. es otra cosa. Sí, claro, no es yo lo relajo. No a él. Yo relajo con eso, pero no es. ¿Cuáles son los. Exacto. Obviamente, el que todo el mundo conoce. Déjame ver, yo quiero ver. Ah, no estamos hablando del mismo. Ok. Ok. Te iba a preguntar, por ejemplo, Y escribió un libro y todo. Eso está muy, muy interesante. lo vamos a compartir. Otra cosa, por ejemplo, ¿cuáles tú sientes que son los errores más comunes que te pasan aquí en República Dominicana? ¿Sientes que la mayoría de los niños te llega tarde? ¿O hay un término como tardío dentro del autismo? De identificarlo tarde, sí. Claro. Incluso hay o sea, es un concepto, el diagnóstico tardío, que sucede luego de los 5 o 6 años, incluso en la adultez. Y yo creo que ese diagnóstico tardío porque el papá no se dio cuenta antes, ¿no? Muchas veces es porque el papá o la escuela o el mismo pediatra no se dio cuenta antes y también a veces pasa tan desapercibido que no llama la atención, porque es una persona de un buen funcionamiento, se logró adaptar en la escuela, en el colegio, muchas veces no se nota tanto en la primaria porque él comparte todavía aún como intereses con los niños. Y en la Pasa primaria es más fácil desapercibido. hacer amigos porque los otros niños van y te hablan. Exacto. Uno tiene que, Es más fácil hacer amigos, ¿verdad? Eso. Sí. Pero entonces en la adolescencia, cuando realmente muchas cosas se complican, sí como que detona eso y comienza a llamar un poquito más la atención. Pero a veces se cataloga como el raro, el diferente. Todos tuvimos, yo creo que en el curso, un amigo que sabemos que era tenía, raro, que era. exacto, que O a veces los papás dicen que mi hijo muy bueno, yo le agradezco que no esté como en lo que están los otros y lo ven como con mucho orgullo y de cierta forma lo normalizan. Entonces pasa su vida y según va creciendo, se va integrando en la universidad, en el trabajo, etcétera, ya la persona comienza a preocuparle como que algo anda distinto e incluso te llega hasta con el nombre después de grande, de mira, yo tengo sospecha de tal cosa y me está pasando esto y esto y esto y ahí, bueno, uno inicia ese proceso de evaluación ya en la adultez. Pero siento que de los errores más difíciles, sobre todo como de abordar y que todavía me preocupa mucho, es la negación de los papás. Claro. O sea, cuesta mucho, incluso hay que buscar como muchos argumentos para tú hacerle conciencia al papá de que no es algo normal, de que no es algo que está chiquito. Porque a ti te ha pasado que tú has tenido que decírselo a un papá y que el papá te diga que no. Que no, claro, no. Y yo incluso trabajaba como en un colegio y trabajaba acompañando y dando apoyo a esa parte de psicología en el colegio y me tocaba a veces dar como esa noticia. Incluso me tocó este verano, siendo parte de un campamento. Y es difícil. Incluso a veces los papás te dicen sí, pero al final no buscan la ayuda necesaria y el niño está perdiendo tiempo. Eso es lo que más me preocupa. Pero eso es lo que a mí me choca, que yo digo, O sea, ¿por el qué niño tú está no vas a querer perdiendo- ayudar a tu hijo? ¿Por qué? no es que no quieren, es una parte de que tiene que aceptar que tu hijo no es normal. Claro. Eso es difícil. Pero de ¿quién no es es normal típico. y quién no? Eso es más complejo, es más complejo. de lo que uno Para se mí imagina. es miedo. Yo tengo una amiga muy cercana que se dio cuenta muy a tiempo de su niña y a mí hasta me sorprendió. Claro, es médico, es diferente. Pero Yo creo que también los médicos somos... uno está más... Yo me acuerdo como hoy, cuando Mara comenzó a caminar, que ella caminaba en puntilla. Y yo, ay, Dios mío, ¿cuándo se le va a quitar eso? ¿Y cuándo se le va a quitar eso? Porque hay un punto Hay en el un es punto normal. que, eso te iba a decir, hay un punto que es lo esperado. Sí, que pero- es necesario para desarrollar otras Yo cosas. estaba histérica, yo puntilla. No, yo llevé esta Tú niña. sabes que Sixto yo también lo evalué, ¿verdad? Yo voy a Porque- llevar a Javi. Yo se lo llevé a Monse porque Sixto tenía 1 año y ¿qué? 6, 8 meses.
Ese niño no hablaba tampoco. Ay, claro. Era el bobo también. Entonces, no, ese entonces fue al revés, porque Sixto no cogió bobo. Y créeme que yo soy fan número 1 del bobo. ¿Verdad? La fan del bobo soy yo. El niño que usa bobo duerme. El que no usa bobo se despierta 27 veces y yo necesito dormirme, ¿verdad? Claro. Entonces, yo soy fan del bobo. Sixto, no hubo manera, o sea, obligado, así. Mami ya al final Mara me dijo... tampoco, tranquila. Ya, mami al final me dijo, óyeme, ya va a haber que llamarte el 911 a ti. No, él no lo quiere, o sea, no. Él lo escupía, le daba arcada, no lo quería. Bueno, el caso es que él no usaba bobo. Pero no hablaba. Y yo decía, ¿pero por qué este niño no habla? Entonces, ¿qué pasa? Que eso nos pasa mucho, yo sé. A las madres que tenemos de primer hijo una niña. O sea, si tú tienes un niño, te va a pasar, tú me lo vas a decir. Sí, por eso estoy Las escuchando. niñas son muchísimo más rápidas que los niños. Sí, Mara, Pero buena. muchísimo. Entonces, Sixto, por ejemplo, María caminaba al año, Sixto no caminaba. María Luisa al año y medio ya comenzó, arrancó cuando ya le quité el bobo, que arrancó a hablar y hablaba. María Luisa te hace oraciones con 2 años y pico. Ahora mismo, María Luisa te hace preguntas que no son aptas para su edad. O sea, ella tiene ella razona, piensa cosas como que wow. Y Sixto no decía ni a eso él decía. Ya, y tú. Pero ¿por qué este niño no habla? Yo decía, y con una hermana que habla muchísimo, una Auri. Claro. O sea, ¿cómo él no habla? ¿Entiendes? Y yo ya me preocupé y yo tenía que en mi mente, oye, yo decía que él no hacía contacto visual. Yo le decía a César Ay, ay, ay. Ujú. que él no hacía contacto Sí, visual. porque uno se pone, mira, trágico. Entonces, y como padre. que él, cuando yo lo llevé, ya él tenía como 2 años. Y él decía mamá, pero yo le decía a César, él no dice mamá sabiendo que yo soy su mamá. Él dice mamá. Con significado. A toda la gente, mamá. A todas te las veo ti. mujeres. Claro, si te veo a ti, mamá. Pero él no capta que la mamá soy yo. Entonces él tiene un tema. Ajá. Ya tú sabes, yo y buscando, que se supone que al año y medio tú tienes que decir que sí o cuántas palabras, a los 2 años que sí o cuántas palabras, ¿tú supiste? Bueno, yo lo llevo donde Monse, hacemos la dinámica familiar, jugamos con unos carritos, no sé qué. Y después ella me dice, me mira y me dice, no está dentro del espectro. Y yo, porque ella sabe que yo no dormía pensando en eso. Y Pero yo- fíjate Eso lo que te tú iba a me decir. acabas de decir. Tú no Ahí es que dormías. está. Tú no dormías pensando Da en mucho eso, miedo. porque como mencionó Catherine, es un duelo. Pero lo que te digo, pero yo Pero quería tú saber. accionaste, claro, Yo quería accionaste. saber. Yo no dormía pensando en eso y quería saberlo. No era que yo no quería que me lo dijeran, dímelo. Para yo saber lo que voy a hacer, ¿entiendes? Pero yo no me quiero quedar dique aérea. Y que el pobre niño no, o sea, ¿tú entiendes? Claro. Y al final fue algo similar a lo del bobo. O sea, ella me dijo, mira, ustedes interactuaron un poco tiempo, 20 minutos, y el niño, por ejemplo, se le fue un carrito, tú te mandaste a buscar el carrito, él no llegó ni a decir que se le fue el carrito. Él ni había levantado la cabeza, tú se lo había dado. ¿Qué contacto va a hacer? Claro. Si él dice y tú dijiste leche y le diste un biberón. Y el habla tiene que ver mucho con la necesidad. Claro, eso fue lo que me explicó. En una él hizo y tú dijiste pamper y se lo cambiaste. O sea, él no le da chance, Tú ¿no? no le das chance ni de pensar lo que le está pasando y ya tú se lo estás resolviendo, ¿entiendes? Entonces tiene que... El problema es mamá, ella me dijo. El problema es mamá. Tiene que, o sea, dejarlo, ¿entiendes? Que, Bajar la intensidad. claro, si tú le vas a dar un carrito, por ejemplo, ese que se le fue el carro, se lo tiraste para atrás huyendo, agárralo en tu mano y deja que él te mire. Claro. Y él te va a mirar. Dale un chance de que te pida, te hable, te comunique, dale como esa ventana de ese espacio. Los papás se lo damos todo en la mano. Y eso funciona para la vida, para todo, incluso Claro. cuando son adolescentes. Les iba a decir que a mí, en mi experiencia, como acompañando familias a nivel clínico, me ha pasado que con los médicos, no tengo la estadística a mano, pero ahí tienen dificultades como para aceptarlo muchas veces, de que el niño le puede estar pasando algo e incluso para llevarlo a terapia. Muchas veces A mí me sorprende eso. Yo hubiese pensado que no. es Yo la hubiese pensado lo pareja, contrario, pero bueno. Ujú. muchas veces la pareja o un familiar que dice, mira, yo tengo tal niño, pero el papá no quiere llevarlo, la mamá no quiere llevarlo, ¿cómo lo podemos hacer? Y ahí se hace un acompañamiento previo, para convencer más o menos a ese papá y que lo lleve a por lo menos una primera consulta. Y yo tengo 2 preguntas que le tengo a ti en la mano para que no me vayan. La primera, yo conozco familias donde los niños, varios tienen autismo. Y familias incluso donde el papá es el que, o sea, tiene diferentes familias, el papá tuvo varios hijos con diferentes mujeres y tienen autismo los niños. Sí, hay un componente hereditario innegable. Y cuando hay un caso, sobre todo el hermano mayor, que con el primero que uno se da cuenta, que se le dio un diagnóstico de autismo, ya el segundo hermano tiene mayor probabilidad de que lo tenga. Eso viene. Totalmente. Y me ha pasado algo muy curioso, que llevan a su hijo a evaluar y sale con la condición y en el proceso de evaluación el papá se va identificando con características y dice, pero wow, yo creo que yo también puedo tenerlo.
Qué miedo. Y mi segunda pregunta, ya tengo una tercera, la de la alimentación que tenemos que hacer. Ajá. Mi segunda pregunta me fue, tiache, tenía la mano ahí. Tenía que hecha escribirla para en eso. una nota. Sigan hablando, que ahora se me va a ocurrir de nuevo. Tiache, tan buena. Bueno, haz la de la alimentación. Bueno, sí. Bueno, eso es algo súper, que a mí siempre me ha interesado porque lo he visto. O sea, tengo 2 amigas cercanas que tienen niños dentro del espectro y como con la alimentación, hay una en particular que hizo un cambio drástico así de darks con la alimentación y hubo bastante mejoría. Mira, con el tema de la alimentación lo que sucede es, y ustedes son médicos, sabrán de eso más que yo, que el intestino, el estómago, La relación. es el segundo cerebro, así que se llama. Así es. Entonces, lo que comemos afecta e influye totalmente en la conducta. No solo a personas con una condición Me especial. acordé. Chan. Sigue. Tengo otra pregunta yo. No solo a personas con una condición especial, o sea, no solo a personas con autismo, a cualquier tipo de persona. Tú comes mejor y puedes dormir mejor. Claro. Tú comes mejor, comes más sano, más equilibrado, etcétera, y puedes concentrarte más. Entonces sucede muchas veces que los chicos o las personas con autismo tienen muchas dificultades a nivel conductual. Depende mucho el caso, claro está. Pueden tener impulsividad, rabietas, muchas veces si tienen un habla limitada, pueden tener alta tolerancia a la frustración, pueden desesperarse, etcétera. Entonces cuando la alimentación se cambia, se regula, se hace más equilibrada, la parte conductual se regula más. No es que el diagnóstico se va, porque es muy importante saber que, que los diagnósticos del neurodesarrollo son para la vida. Y se diagnostican desde temprano, pero no una enfermedad de que se quita como una gripe, que con medicamento tal cosa se va O sea, que vuelve. no se le da de alta a los niños. Sí, logra el funcionamiento adecuado y esperado, sí. Depende de Pero no cada cambia el persona. diagnóstico. Pero no cambia el diagnóstico y la persona llega a ser muy funcional. Incluso hay casos que se han reportado a nivel científico de personas que llegan a una funcionalidad tan esperada, tan bien, que parece que no tienen la condición. Y ahí se ha planteado mucho esa discusión. Entonces, ¿se desaparece el autismo o no? ¿Cómo lo sabemos? Hay especialistas que hablan que sí, pero hasta el momento la comunidad científica plantea que no, que es una condición como por la vida, por el resto de la vida. Entonces, con el tema de la alimentación pasa eso. No es que se va el autismo y no es que una mejor alimentación quita el autismo. Pero lo mejora. Sí, mejora la conducta. Yo me imagino que también si tú quitas todas esas Totalmente. cosas que son proinflamación, pues el cerebro también va a estar menos inflamado, Menos inflamado, vamos a decir, claro. y por ende va a mejorar. Y hay muchos alimentos que son proinflamación, todo lo conservante, preservante, lo ultraprocesado, eso es veneno. Totalmente. Y, por ejemplo, ahora es una pregunta muy común, pero todo el mundo menciona, ay, ¿cuánto autismo hay? Ay, ha aumentado tanto la tasa de autismo. ¿Es real que tiene que ver mucho con las pantallas? ¿Y qué influencia y Ay, cómo claro. yo puedo limitar Y eso? con las vacunas. Hay gente que todavía... No, lo de la vacuna yo no lo menciono porque yo soy hija de pediatra. A mí vacúnenme. Vacunen a mis hijos. No dejen de vacunar a nadie. Y si tú no vacunas a tu hijo, no me lo digas. Bueno. No me lo digas, no me lo digas. Yo me quedo pensando, en los colegios piden una carta de vacunación. ¿Y qué es lo que hacen con esos niños que no se vacunan nunca? Claro. Mira, ni las vacunas Habla mentira. tienen que ver como con el autismo y el tema de las pantallas todavía no. Realmente, la Sociedad de Pediatría recomienda que hasta los 2 años no se ponga pantallas y que poco a poco se vaya graduando y lo va como limitando o proponiendo el tiempo que se debería de exponer al niño a las pantallas. Las causas del autismo son como multifactoriales. Hay un componente genético, hay un componente hereditario, ciertamente hay un componente social que puede influir, pero que sea por las pantallas directamente, todavía eso no está 100% Pero lo como puede avalado. empeorar. Sí, claro, puede influir en su comportamiento. Pero las Pero pantallas pasa pueden no hacer solamente, muchas pero cosas. yo te digo eso te iba a algo, yo creo decir. que eso no es solamente con los pacientes que estén dentro del espectro. No, y con lo mismo- Porque por mi misma hija, yo me doy cuenta. Si ella usa mucha pantalla, cuando yo llego, por ejemplo, si fue un día mío de trabajo, yo me doy cuenta si le pusieron mucha pantalla. Claro. Porque ella está más... Enganchada. Más grumpy, más incómoda, más llorona, más mil cosas, que cuando ella no usó pantallas. El comportamiento. Su de ella comportamiento cambia. Por ejemplo, con Sixto, él no tiene acceso a pantalla, nunca ha tenido. Y María sí tiene Está más grande. un iPad, pero nosotros hasta se le escondemos por un mes, con día. Y ella mejora cuando ella está medio rara. Y nosotros le escondemos y mejora su comportamiento. O sea, que no nada más es si está dentro del espectro. Es como la alimentación. El tema de las pantallas y el abuso de ellas o el uso excesivo de ellas, influye demasiado en la conducta del niño.
Entonces, todo ese tipo de cosas hay que regularlo. Y como ya estamos llegando casi al final del episodio, hablemos de tratamiento y de terapias. Que has mencionado terapia ocupacional, terapia conductual, Terapia de juego. Exactamente, de juego. ¿Cómo es eso? A grosso modo, porque yo sé que difiere. Claro. Mira, como para llegar a un diagnóstico de autismo, es importante como consultar a un experto que te realice una evaluación ¿Quién diagnostica completa. el autismo? El autismo lo diagnostica un psicólogo en trabajo conjunto con un pediatra, porque también se piden ciertas pruebas para poder conocer la salud de esa persona, y también se refiere a neurología, que a veces los pacientes me dicen, ¿y por qué el neurólogo? Bueno, hay que hacer ciertos exámenes a nivel cerebral para poder descartar o confirmar el diagnóstico del cual tenemos sospecha. Entonces, pero el profesional responsable de hacer ese diagnóstico es el psicólogo a través de una batería, vamos a decir, de pruebas del funcionamiento ejecutivo, del comportamiento social, de la autonomía de ese individuo, para conocer lo más posible el distinto funcionamiento de ese individuo en todas las áreas. E incluso puede ser necesario ver videos de ese niño en un ambiente más natural, tal vez visitarlo a casa, etcétera. Y de ese diagnóstico, que nos dice mucho más de si tiene o no, lo que hace es retratar el funcionamiento de esa persona en esas distintas áreas, cómo se comporta, cuáles son sus características. Entonces se pasa a ser un referimiento a nivel terapéutico de profesionales capacitados para acompañar a ese individuo en distintas áreas. Si hay una dificultad o alguna situación del habla, entonces se refiere a terapia del habla, para poder mejorar no solamente la capacidad de expresar a nivel oral de ese individuo, sino también para mejorar la comunicación de ese individuo. El terapeuta del habla trabaja mucho eso. También se puede referir a terapia ocupacional para trabajar toda la parte sensorial y de independencia, de que pueda hacer las cosas por sí mismo, claro, de acuerdo a su edad, cambiarse, vestirse, el funcionamiento escolar, etcétera. Todo eso lo trabaja el terapeuta ocupacional. También se refiere a terapia conductual. El ABA es una de las terapias como más estudiadas y más recomendadas cuando hay una situación conductual que ayuda al niño a regularse, a responder adecuadamente ante las demandas del medio ambiente, de la casa, de la escuela, etcétera. Es importante que todavía aquí no se ve tanto, pero es básico en este tipo de procesos, es el acompañamiento familiar. Papá y mamá necesitan acompañamiento, ser guiados, tener un espacio de contención, de que puedan trabajar muchas cosas personales, porque recibir un diagnóstico implica una readaptación a nivel familiar. Es como un duelo. ¿Y ahora qué voy a hacer cuando me cambiaron como todo el panorama? Ya no puedo siempre, por ejemplo, trabajar de 8 a 6 o necesito que alguien me lo lleve a terapia frecuentemente. O sea, supone una readaptación, un cambio de vida que al principio uno no lo sabe y lo va descubriendo como poco a poco. Es un camino realmente. Y papá y mamá y la familia per se, a veces hasta los hermanos, necesitan ese acompañamiento. Y mientras más se involucre la familia, obviamente, claro, se traduce una mejoría en el niño. En el niño, totalmente. Y en su resultado a largo plazo. Totalmente. Uh-huh. Bueno, así es. Yo me acuerdo mucho cuando mi papá sufrió un evento cerebrovascular en COVID, que cuando lo llevaron ahí fue que yo conocí la diferencia entre una terapia ocupacional, terapia motora, terapia del habla, y es algo que uno ve tan básico, pero cuando la persona tiene un reto en hacerla, es como algo tan sencillo como que le ponían a subir bloques. Estamos hablando de un señor de 60 y pico de años. Un bloque encima de otro. Pero eso te trabaja muchísimas cosas de coordinación, de concentración, de mentalidad. Es muy bonito ver esas terapias. Tú ves que están haciendo como jueguitos, pero son realmente movimientos o destrezas que necesita la persona para poder cambiarse, para poder desvestirse, para poder cocinar si es un adulto. Y eran terapistas diferentes. No es como que el mismo que te da la terapia motora ocupacional te da la terapia del habla. Eran diferentes. No, son diferentes especialidades, totalmente. Eso era súper interesante. Y por último, yo tengo una pregunta que voy a reservar para los Patreon, que siento que va a ser muy interesante. Por lo menos a mí me causa curiosidad. Si yo soy un adulto, yo sospecho que yo estoy dentro del espectro, porque tengo nociones, pero yo sospecho que sí. Primero, ¿cómo yo me doy cuenta? ¿Qué características en mi vida yo puedo pensar que, wow, eso yo podría hacer? Y segundo, ¿cómo yo las puedo trabajar? Perfecto, tú me vas a decir que ir a terapia, pero ¿cómo yo puedo trabajar eso? ¿Tú te respondiste? Eso lo vamos a responder para los Patreon específicamente. Entonces, nada, denle like, repostéenlo. No lo suban en ninguna página rara.
No, para nada. Lo pueden reenviar. Esto es algo que es muy interesante compartir, sobre todo con madres primerizas, con madres que uno sospecha que pueden, para la misma madre que sospechan que su hijo puede tenerlo, si su mejor amiga te lo comparte. Claro, y si tú tienes dudas, ir a tiempo. Es lo mejor que puede pasar. Si tú trabajas con niños también. O sea, sí, las personas que trabajan con niños, eso es algo importantísimo de saber todo lo que nos ha nutrido, porque Catherine, la verdad es que me encantó el episodio. Aprendí un montón. Vine con muchísimas preguntas y se nota, creo. Pero yo sé por qué, porque te falta otro, tú estás en búsqueda. Bueno, yo estoy oficialmente en búsqueda, pero estoy muy pronta a búsqueda. Y me gusta saber el tema. Siento que el tema es muy interesante. Y los niños siempre tocan una fibra. Claro. Uh-huh. Así que gracias por venir. Felices. Ay, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden seguir? Cuenta. Bueno, mi cuenta en Instagram es Caterine Beliar. Caterine con H intercalada y Beliar con doble L. Y Catherine con K. Y Caterine con K, sí. Así que muchísimas gracias. Bye. Chao.